Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Para eso tenemos que recordar la Primera Guerra Civil, conocida como la Guerra de las Fronteras, y que tuvo como causa principal la capitulación de Toledo. ¿Recuerdas? En aquella capitulación a Francisco Pizarro se le daban muchos beneficios, mientras que a Diego de Almagro se le había dejado de lado, había quedado relegado. A eso se suma la presencia de Hernando Pizarro y el reparto de los tesoros que no había considerado a Diego de Almagro. Por lo tanto, esta guerra estalla por la posesión del Cusco. Y ya sabemos cómo concluye, con los primeros conquistadores que han fallecido, tanto Diego de Almagro como Francisco Pizarro. Ahora conozcamos la Segunda Guerra Civil, conocida como la Rebelión de los Encomenderos. Esto se origina a raíz de las nuevas leyes de Indias. ¿Y qué son las nuevas leyes de Indias? Son un documento creados por el rey Carlos I. Este rey Carlos I también se le conoce como Carlos V de Alemania. Recuerda, Carlos I en España o Carlos V en Alemania es el mismo personaje. En el año 1542, Carlos I crea estas nuevas leyes de Indias para tratar de poner orden en las colonias, para tratar de reorganizar los territorios que tenían en América. Eso comprendía el Perú. Y en este documento se establece la creación de un virreinato. Ya no se va a trabajar con encomenderos ni con gobernaciones, sino a través de un virreinato. Es como si América fuera igual que España y va a tener un rey, pero como el rey Carlos I no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, va a designar a un virrey. Es por eso que a América se le llama virreinato. Ese representante del rey va a gobernar en América. El primer virrey es conocido como Blasco Núñez de Vela y es el enviado para aplicar las nuevas leyes de Indias en América. Vamos a conocer algunos aspectos que se consideraban en este documento de las nuevas leyes de Indias. Por ejemplo, que España debía cuidar y proteger a los indígenas. Estos indígenas no podían ser tratados como esclavos ni llevados contra su voluntad a realizar labores de trabajo. Tampoco se le puede llevar a regiones bastante alejadas de su domicilio. Y lo más importante, que ya nadie podía tener derecho a las encomiendas. Es decir, ningún español se podía aprovechar del trabajo de un indígena. Y por último, que las encomiendas que se han repartido hasta este momento desaparezcan, que ya no sean heredadas. Si por ejemplo un español se le había encomendado un indígena para que lo cuide, un grupo de indígenas, este español al morir le entregaba como herencia a su hijo toda esta encomienda. Pero con la creación de las nuevas leyes y la creación del virreinato se anula este sistema. Si a un español le han dado un grupo de indígenas, cuando este español fallece, estos indígenas pasan a ser nuevamente vasallos del rey de España, ya no a la descendencia. Es por esto que los encomenderos van a estar muy inconformes. Recuerda, por eso a esta Segunda Guerra Civil se le llama la Rebelión de los Encomenderos. Una de las batallas desarrolladas fue la batalla de Añaquito, entre Gonzalo Pizarro, líder de los encomenderos, contra el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Se enfrentan en el campo de Añaquito, cerca de Ecuador, y Gonzalo Pizarro obtiene la victoria, mientras que Núñez de Vela es asesinado.
Luego de esto, Gonzalo Pizarro se autoproclama gobernador del Perú. En su campaña militar, Gonzalo Pizarro había cometido algunos abusos en los dominios de Diego Centeno. Es por eso que entre ellos también estalla una batalla, conocida como la batalla de Guarina. Diego Centeno va a ser derrotado, pero no va a ser capturado. Va a huir, va a escapar y va a buscar apoyo en la Real Audiencia, que es una institución creada también con las nuevas leyes de Indias para poner justicia acá en América. Luego vendría la batalla de Jaquijahuana entre Gonzalo Pizarro, recuerda, líder de los encomenderos, ahora se va a enfrentar a Pedro de la Gasca, conocido como el Pacificador. Él es un enviado español cuya función principal es poner orden a la situación caótica que se vive en el Perú, y para eso tiene pues el apoyo del rey de España y el respaldo militar de algunos españoles como Diego Centeno. Pero Pedro de la Gasca es más astuto, y lo que él hace es conversar con algunos encomenderos que estaban peleando junto a Gonzalo Pizarro y les dice: mire, señor encomendero, si usted abandona a Gonzalo Pizarro y pelea junto a mi ejército, recuerde que está teniendo el apoyo del rey de España. Por lo tanto, su rebeldía será perdonada, no tendrán ningún castigo, y además se les va a dar más encomiendas, se les va a pagar cierta cantidad de dinero, se les va a entregar más indígenas para que los hagan trabajar, es decir, se les va a dar beneficios. Muchos encomenderos aceptaron la propuesta de Pedro de la Gasca y abandonaron a Gonzalo Pizarro. Es por eso que, con un ejército disminuido y más pequeño, Gonzalo Pizarro será derrotado por Pedro de la Gasca. Hasta ahí todo estaba muy bien y todo tranquilo. Pero luego, los encomenderos que habían traicionado a Gonzalo Pizarro y peleado junto a Pedro de la Gasca exigieron las recompensas, los beneficios que se le había prometido. En el famoso reparto de Huaynarina, Pedro de la Gasca no cumple lo que les había prometido. Es por eso que estos encomenderos quedan inconformes, quedan molestos, quedan insatisfechos. Y así ocurre la Tercera Guerra Civil, conocida como la Rebelión de los Insatisfechos. Aquellos encomenderos que han dejado el bando de Gonzalo Pizarro y se han pasado para el bando de Pedro de la Gasca, pero que no han recibido los beneficios que se les había prometido, se van a organizar y van a ser liderados por Francisco Hernández Girón, quien ahora tendrá que enfrentar a la Real Audiencia. La Real Audiencia, ya hemos mencionado, es una institución española que reemplaza al gobernador en su ausencia. Puede ser por muerte o puede ser en batalla, etc. En este caso, el virrey Blasco Núñez de Vela ha muerto en batalla. Y el segundo virrey, Antonio de Mendoza, también ha fallecido. Es por eso que la Real Audiencia asume el control del virreinato y se enfrenta a los encomenderos insatisfechos liderados por Hernández Girón. En algunas batallas, como la batalla de Villacuri, la batalla de Chuquinga, que serán favorables a Hernández Girón, no terminarán siendo definitivas, porque luego en la batalla de Pucará, la Real Audiencia derrotará a los encomenderos liderados por Hernández Girón, con lo cual se termina este proceso de guerras civiles y se instaura por fin el virreinato en el Perú. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: primer virrey del Perú derrotado en la batalla de Añaquito. Él fue derrotado por Gonzalo Pizarro y estamos hablando de Blasco Núñez de Vela. La
La segunda pregunta nos dice, líder de los encomenderos que se opone a la instauración de las nuevas leyes de Indias, Pedro de la Gasca, Gonzalo Pizarro o Hernández Girón. Si nos dicen aplicación, instauración de las nuevas leyes de Indias, estamos hablando de la rebelión de los encomenderos, la Segunda Guerra Civil, y esa fue liderada por Gonzalo Pizarro. Muy bien, para hacer un resumen, Primera Guerra Civil, debido a la capitulación de Toledo, Guerra de las Fronteras. Segunda Guerra Civil, debido a la creación del virreinato y la aplicación de las nuevas leyes de Indias, conocida como la rebelión de los encomenderos. Y la tercera y última guerra civil, conocida como la rebelión de los insatisfechos, porque a los encomenderos que traicionaron a Gonzalo Pizarro y apoyaron a Pedro de la Gasca no se les dio lo prometido, no se les recompensó como se les había dicho. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.